Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos, todes? Estamos iniciando el cuarto conversatorio en el marco de la Rebelión de las Voces y el Encuentro de Dramaturgia Latinoamericana y Europea Contemporánea en esta versión 2022. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Latinoamericana? Latinoamericana, pues. Ya no es LRDB-EDEC, ahora es LRDB-EDLEC. Efectivamente, ahora estamos con también invitades latinoamericanos. Ah, qué buena. ¿Latinoamericanes? ¿Cómo sería? Bueno, de Europa y de América Latina, entonces los textos van a ser representados por diversas compañías chilenas en distintos espacios a lo largo de nuestro territorio nacional. ¿Puedo decir cuáles espacios? Pero por supuesto. Para hacer mención de nuestros teatros, ¿no? Vamos a tener al Teatro Municipal de Ovalle, al Parque Cultural de Valparaíso, el Teatro Regional del Maule, el Teatro del Biobío, Teatro Municipal de La Pintana, mira, interesante, Centro Cultural Gabriela Mistral, que es donde estamos haciendo esta grabación, el Teatro del Puente y el Centro Cultural Estación Mapocho. Así es, y los países, como decíamos, ampliaron las fronteras y ya, como en otras ocasiones, hay textos provenientes de Austria, Croacia, España, Francia, Italia. Y este año se unen desde Latinoamérica, Argentina, Panamá, Uruguay y Costa Rica a través del Fondo Europeo EULATE 4 Culture, un fondo EUNIC, Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea para proyectos culturales entre Europa y Latinoamérica. Maravilloso. ¿Qué más nos falta de esta súper introducción? Toda la gente que participa en este evento, A ver. Sebastián. Tenemos, bueno, la Fundación Santiago Off, por supuesto, y en alianza con, aquí vienen todas les amigues, Centro Cultural de España de Santiago, Teatro de Croacia, la Embajada de Argentina, la Embajada de Austria, la Embajada de Costa Rica, la Embajada de España, la Embajada de Francia, la Embajada de Panamá, la Embajada de Uruguay, el Goethe Institut Chile, el Instituto Italiano de Cultura y el Instituto Francés de Chile. Mira, lo lograste. Y lo dije en idioma. Yo pensé que no lo iba a lograr con el EPOC que tienes desde hace un rato. No, mentira, amiguito, lindo, precioso. Oye, concéntrate y presenta, que tienes muchas cosas que presentar y a nuestras invitadas de este conversatorio 4. Ok. Estamos entonces en este cuarto conversatorio maravilloso y el día de hoy vamos a conversar sobre dos textos de dos países, Italia y Costa Rica. Costa Rica e Italia. Voy a presentar el nombre de los textos primero, ¿ya? El texto de Costa Rica se llama Happy Family. Y voy a leer de inmediato la reseña de la autora. Alejandra Marín Solera, nacida en 1991 en Alajuela, Costa Rica. Escritora, docente, editora y actriz. Ganadora del Premio Nacional de Cultura Aquileo J. Echeverría en Dramaturgia 2018 con el libro Hogar, Dulce Hogar, publicado por Alfabeto Editorial. Su poesía narrativa y sus obras de teatro han sido publicadas por distintas editoriales, revistas costarricenses, mexicanas y francesas, incluyendo su última publicación, Un bar suena música, algún funk, la cual forma parte de la antología literaria Mi desamor es una dulzura invaluable, de Encino Editorial 2019. Ella es licenciada por la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se encuentra en proceso de edición de su siguiente publicación con la editorial costarricense Feliz. Voy a tener que comprarme lentes porque en vez de edición leí adicción y eso sería un problema grave. Yo diría que más que comprarte lentes, retomar la terapia. Sí, también puede ser. Así que ahí tenemos el nombre del texto de Costa Rica, Happy Family, y a su autora Alejandra Marín. Ahora voy a ir con el texto de Italia. ¿Tú sabes quién más nació en Alajuela, Costa Rica? ¿Quién? Mi señora esposa. ¿En serio? Sí, pues. Ay, qué hermoso. Después nos vas a contar más en el off. Gracias. Vamos con el texto Madre, del italiano Marco Martinelli. Aquí te quiero ver. Bueno, de Marco Martinelli vamos a decir que es un dramaturgo nacido en la región de Reggio Emilia. De ahí me van a corregir cuando presentemos a nuestra invitada del día de hoy. Reggio Emilia, un 14 de agosto de 1956. Lo que quiere decir que esta persona que es como cáncer, no me acuerdo qué signo. Pero bueno, no importa. Tiene una vasta trayectoria que a mí me parece que en honor a... Esto pasa cuando la gente ya tiene tanta trayectoria que uno dice, bueno, mejor hablemos de él durante el conversatorio, porque si no nos vamos a echar todo el tiempo al conversatorio en presentarlo. Sí, por lo tanto, ya has consumido bastante tiempo. Sí, Sebastián. sí, yo diría que mejor hablemos de eso con nuestras invitadas del día de hoy. Entonces, el texto de Italia se llama Madre, de Marco Martinelli, y tenemos a nuestra querida colega y amiga Alessandra Guerzoni, a ver si lo pronuncié bien,
Eso, excelente. Sacante aplauso. Actriz, productora, gestora cultural, docente, coach, traductora y de todo después de la pandemia. Por un lado, para hablar del texto de Italia, y tenemos a Aisha Morales López, también docente, actriz, directora teatral, para conversar del texto de Costa Rica. Y entre nosotros cuatro vamos a ver qué sale el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Muy agradecida acá como de poder venir y hablar y conversar sobre este texto de Alejandra, que considero que es como un texto bastante importante dentro del acervo de la dramaturgia costarricense, principalmente de la dramaturgia contemporánea. Muchas gracias por acompañarnos, Aicha. Alessandra, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien. Un gustazo también saludarles a les cuatres y muchísimas gracias por la invitación. Y para hacer, yo creo que la cosa interesante de este conversatorio es ver cómo logramos que dialoguen entre sí estos dos textos, el texto de Marco Martinelli, como ya se ha dicho, un renombrado director, dramaturgo, pedagogo italiano, fundador junto a su compañera actriz Hermana Montanari del Teatro delle Albe, que tiene un recorrido internacional notable. Ambos están a cargo de la dirección artística de este colectivo escénico y tienen la particularidad también de llevar adelante lo que ellos llaman la no escuela, o sea, otra forma de enseñar a los chiquillos. Y también de trabajar un poco en la línea, me atrevería a decir, de Peter Brook, porque casi todos sus montajes cuentan con la participación de actores africanos o senegaleses. Y su texto han sido traducido y montado alrededor del mundo, incluso en Chile. Y también director cinematográfico. Tan así que este texto va en su presentación de la mano de un cortometraje que se llama IR, si no recuerdo mal. Por lo tanto, claro, multitalento, sin lugar a duda. Interesante. Entonces comencemos la conversación. No sé, Abramos los fuegos. no sé Iván, si tú quieres comentar algo al inicio. Sí, bueno, quizás partir como constatando algunas cuestiones de procedimientos formales y temáticos que pueden luego, a continuación, ¿no?, de que hagamos como un primer acercamiento a cada uno de los textos, permitirnos pensar un cruce, ¿no? Y evidentemente hay una cuestión en torno a la familia y la madre como lugar, digamos, central de ese nido de perversiones, diría Simone de Beauvoir, ¿no? La madre en un sentido tampoco tan restringido literalmente, ¿no? Quizás más psicoanalítico, la figura Claro. de la madre. El fantasma de Porque la madre, también lo ocupa la figura de la madre. La madre también puede ser la abuela o puede ser la hija, dependiendo del... Sí. Y a mí me parece particularmente interesante que aún con procedimientos muy distintos, por un lado el texto italiano, ¿cierto?, como haciendo eco de esta idea de que la dramaturgia también puede ser poesía, ordena incluso de esa manera el texto en la página, y volvemos, ¿no?, sobre esa figura. Y en el caso de Happy Family, una cuestión que comenzó a suceder mucho en los 2000, ¿no?, que es esta idea de preguntarse también un poco como en una lógica de bordiana del espectáculo, ¿no? Como dónde empieza y dónde termina el espectáculo, el por fuera, el por dentro. Entonces esto de que la televisión también es el reflejo de lo que se es en ese núcleo familiar, y se genera como una especie de no hay por fuera, ¿no? Eso, entonces dos textos que podríamos decir de procedimientos muy disímiles, ¿no?, de procedimientos de escritura muy disímiles, pero que coinciden temáticamente en algo que parece ser que insiste o que vuelve, ¿no? El permanente retorno de esa escena de infancia. No, te podría agregar algo que, si bien estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que son dos textos que aparentemente están a las antípodas, por lo menos en términos estilísticos, ¿no? Si por un lado Happy Family tiene casi un barroquismo, diría yo, de voces, en Madre son solo dos, pero también, y muy poético, y también la puesta de escena que hicieron fue extremadamente poética. Hay dos cosas que a mí me llamaron, además de la temática, de las relaciones familiares,
la madre, en el caso de la madre, más bien entendida como la madre tierra, ¿no? Pero también con digamos, con la temática de la dificultad del diálogo entre generaciones. Creo que los dos textos tienen dos puntos interesantes en común, además del tema de las relaciones, que son que ambos abordan, de nuevo, desde punto de vista, desde situaciones distintas, el tema del confinamiento, ¿no? Del lockdown, del encierro. Y, ambos fueron desarrollados con esa experiencia global que hemos vivido o sufrido, según cómo lo queremos interpretar. Y la otra cosa que encuentro muy interesante es el hecho que ambos son producto o resultado de un proceso de creación que se da adentro de colectivos escénicos. O sea, no es el dramaturgo que escribe por sí solo en su casa. Hay varios momentos, digamos, de gestación del texto, incluso antes de llegar a la escena. Y eso me parece muy, muy interesante. Por ahí mismo quería ir ahí ya para hacerte una pregunta sobre este texto, Happy Family. Un poco, Sí. tú puedes comentarnos cómo fue el proceso de escritura. Tú trabajas también con Alejandra, ¿no? Sí, sí, Alejandra, Laura Cordero, que es otra compañera, actriz, y yo formamos desde el 2018 un colectivo escénico que se llama Proyecto en Rojo, y de allí surge como la idea o la necesidad de abordar un texto, ¿verdad? Como que hable o discuta un poco la cuestión de la familia propiamente como institución social. Y entonces el proceso de escritura de este texto pasó por muchos lugares. En un principio inició como un proceso de escritura colectivo, en el que estuvimos también trabajando con un compañero dramaturgo, Álvaro Martínez, y en el proceso pues pasaron muchas cosas y entonces al final pues Alejandra y Álvaro terminaron escribiendo un poco juntos y después termina por cuestiones de la vida, Álvaro decide como salirse del proceso un poco y termina como Alejandra concluyendo el texto y asumiendo pues la autoría del texto. Y que es un texto que también para llegar a su publicación pasamos por un proceso interesante de lectura en colectivo, porque fuimos como buscando siempre actores y actrices para leerlo y para también como para poder editarlo y entender también como afinar cuestiones que tienen que ver más con la pulsión escénica, ¿verdad? A nosotras pues en ese momento pues nos interesaba obviamente llevar el texto a la escena, entonces también como que empezamos a hacer como un trabajo interesante, era como una especie de casting, pero al mismo tiempo proceso de edición para llegar al libro, a este libro que mencionaban ahora ustedes, Hogar Dulce Hogar, que es con el que Alejandra gana el Premio Nacional de Dramaturgia. Y bueno, y un poco como por ahí fue que se gestó. O sea, inicia se gesta como desde una acción colectiva, digamos, desde una propuesta de escritura colectiva que termina derivando más bien en un trabajo que Alejandra asume en solitario al final. Sí. Y justo cuando ya vamos a empezar el proceso de montaje, pues viene la pandemia. Porque si este texto se produce más bien antes de la pandemia, entonces no lo hemos llevado a la escena en realidad. Para nosotras es como un gran honor que la primera vez que se va a montar este texto pues va a ser en Chile y en las condiciones, digamos, como de este encuentro internacional de dramaturgia. Genial. Bueno, si es que alguien ve este video, esta transmisión justo a la mitad, va a saber justo ahora que estamos haciendo esta conversación por video Zoom con Aisha y Alessandra desde Italia, Costa Rica y acá en Chile, a propósito de la rebelión de las voces y este encuentro de dramaturgia europea y latinoamericana. Las siglas, por favor. EDLEC. ¿Lo hice bien? No. Bueno, ahí lo vamos a hacer bien. Yo quería hacer una pregunta bueno, puedes aprovechar el impulso, Aisha, y responderla tú y después, Alessandra, respecto de
parto de la base de que los textos no nacen de la nada, ¿no? Nacen de un contexto específico. Entonces, como yo no conozco nada del contexto de Costa Rica, a mí me gustaría saber un poco, te voy a tirar un poco un fierro caliente, ¿no? Y tú ves cómo me puedes responder. ¿Cuál es el estado de la dramaturgia allá en Costa Rica que hace que aparezca este tipo de texto, ¿no? Que tiene, como bien mencionaba Alessandra, cierto barroquismo, una estructura un poco diferente en el modo de aparecer, etcétera. Si puedes comentarnos un poquito de en qué está esa escena hoy. Sí, bueno, en Costa Rica primero tenemos que, ¿verdad? Como ubicar un poco Costa Rica, país centroamericano, un país pequeño, ¿verdad? Donde pues la producción dramatúrgica se da bastante, pero quizás no podríamos decir que en una cantidad, digamos, tan amplia como un país como Chile. Este texto, yo diría como dentro del marco de la producción dramatúrgica costarricense, es un texto bastante excepcional. Por la forma en la que está estructurado, el lenguaje que asume, la propuesta esta en la que ¿verdad? Que esta propuesta que tiene en relación como al lenguaje televisivo, al lenguaje audiovisual, honestamente, y no te podría, o sea, no te estoy hablando, eso tal vez es importante como experta de la dramaturgia de mi país, pero sí no creo que tengamos un texto similar a este en relación como a su estructura y el lenguaje desde el que se construye. Creo que por eso justamente también es como que Alejandra gana un premio nacional, justamente por eso, por ese tipo de rompimientos. Ella principalmente viene del mundo, Alejandra comienza a escribir más desde el campo literario poético, ¿no? Entonces, y escribir relatos, y escribir poesía, y entonces creo que su dramaturgia, de alguna forma, siempre está como atravesada, por supuesto, por digamos, por la propuesta de lo escénico, porque ella viene de ahí, estudió teatro y tal, pero sí creo que está atravesada también como por otras formas literarias que no necesariamente tienen que ver con el teatro, o por lo menos con el teatro de su país, y creo que esa impronta se nota en la forma en la que escribe. Perfecto. Sí. Perdón, me había quedado anotando. Pero no sé, me la tiraste dura igual, no sé No. si terminé respondiendo tu pregunta. Absolutamente. O sea, Absolutamente, sí. Muchas gracias, Aisha. Yo Sí. me estaba queriendo anotar algunas cosas que decías. Alessandra, si pudiera hacer la misma pregunta, no sé si quieres que la repita o la tienes ahí a mano. No me haga la misma pregunta porque acuérdate que yo me fui de Italia que tenía 15 años y he vivido 30 en Chile, o sea, se me cayó el carnet. Tengo el conocimiento del estado de la dramaturgia italiana que sí tiene ella en relación a Costa Rica, porque me fui de Italia que tenía 15 años. Pero sí te puedo decir que aquí estamos, ¿viste? Para sacarme de apuro. Pero sí, lo que le comentaba antes, sin lugar a duda, un colectivo, una compañía que tiene un largo recorrido en la escena italiana, que además ha trabajado no solo en este texto, texto particularmente, ocupan el dialecto. Y eso es una cosa muy interesante, porque en Italia, que recordemos que es un país más joven que Chile, antes eran estados que se hacían la guerra. Claro. Y cada uno de nuestros dialectos en realidad sería como la diferencia entre el portugués, el español, el francés y el italiano. Son realmente idiomas distintos, ¿no? En algunas regiones se mantienen más que otras y a todos nos marca el acento. Un italiano, por cómo habla, entendemos de dónde es, del norte, del sur, etc. Por lo tanto, tiene también esa característica, ¿no? El texto incorpora, que obviamente no se puede dar en la traducción, especialmente
en la parte de la madre, el dialecto romagnolo. Y esto yo tengo la sensación que tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que lleva adelante esta compañía, y ella como actriz tiene un vasto y enorme bagaje y experiencia en relación a la ocupación de la voz, y eso también es traspasado al texto y al montaje que realizan. Y también tiene una cosa que yo creo que ya bastante transversal, por lo poco que puedo percatarme yo, o sea, el lenguaje teatral ya está contaminado, y lo digo en forma positiva, no negativa, por otro lenguaje. En este caso, el audiovisual, las artes plásticas. Sabemos también cómo la pandemia también viene a cruzar el lenguaje teatral por otra forma de hacer teatro, que si bien no son estrictamente teatrales, yo siento que de una u otra forma dejan su huella en cómo entendemos el teatro en este momento post-pandémico, ¿no? Interesante me parece también lo que mencionaba Aicha, que es un texto que surge antes de la pandemia y de alguna forma mira desde dónde habla, desde un encierro que es amenazado por un exterior, que es finalmente lo que vivimos, ¿no? Entonces aquí viene también la reflexión de hasta qué punto los artistas o el arte logran, incluso sin tener 100% conciencia, adelantarse a un porvenir inmediato. A mí me llama mucho la atención porque yo pensé que había sido escrito durante la pandemia, porque es muy fuerte en ese texto el encierro, así como, si lo queremos crear un paralelo con Madre, es súper fuerte ese encierro del pozo donde está encerrada la madre, amenazado por un hijo que está en el exterior. De nuevo, la amenaza viene del exterior, de un exterior que no logra dialogar con el corazón de la tierra, con la madre, con el origen, y que frente a esa madre que queda atrapada en un encierro propone un avance tecnológico pseudodestructivo y no escucha a esa madre que le dice, pero tírate tú en el pozo, no pierda tiempo buscando ayuda, buscando tecnología, ahí está el hijo elencando, haciendo el listado de todo lo que se necesita para sacarlo, ¿no? Entonces, estamos en estas dos textos muy distintos, pero donde de alguna forma la amenaza viene de un espacio exterior, mientras nos encontramos encerrados de alguna forma. Y eso yo lo encuentro muy interesante en términos de cómo dialogan, ¿no? Dos textos tan distintos, y cómo de una u otra forma nos ponen también en el cuestionamiento de cómo se escribe el teatro hoy y cómo se monta el teatro hoy después de una experiencia a nivel global tan traumática como la que fue el encierro. Sí. Oye, no menor el asunto de la traducción, ¿no? Porque claro, en el texto de Costa Rica tenemos el español como lenguaje común. Pero claro, quizás que desaparece para nosotros en la traducción algo que aparece en, como tú bien mencionas, ¿no? En Roma, ¿cuánto era el? Romagnolo. Porque Ravenna, ellos están instalados en Ravenna, parte de mi región, que se llama Emilia-Romagna. En una parte Emilia y la otra que es Romagna. Pero te digo, incluso una distancia de acá a lo que se demora mi hermana a ir a trabajar a Bolonia, yo estoy en Módena y ella trabaja en Bolonia, es un dialecto distinto. Y el dialecto es un idioma distinto. Claro. Entonces, si yo escuchara la obra en romagnolo, probablemente le pusieron subtítulos, porque si no, no la entendemos. No todos los italianos pueden entender. ¿Puedo ir? Sí. Yo quiero señalar un par de cositas de Happy Family, a ver cómo lo vemos. La primera es que
En algún punto me recordó en un texto de Juan Radrigán que se llama Cuestión de ubicación, porque en el fondo comparten esta idea de que mientras está ocurriendo la tragedia, el problema es en qué lugar va ubicado el televisor, ¿no? Y eso es muy potente. A propósito de la fuera como amenaza, ¿no? Que también la pandemia dejó muy a la vista esto, ¿no? De que la idea de que la fuera está la amenaza también es un poquito una falsedad en un punto, ¿no? Porque adentro de la casa también puede estar la amenaza. Lo vimos en los índices que se dispararon de violencia doméstica, etcétera, ¿no? Y hay otra figura que es la del perro como lugar importante, ¿no? Ahí me acordé de la reescritura que hace Carla Zúñiga en María de La habitación oscura de Tennessee Williams, donde el perro parece estar sometido a mayores y mejores cuidados que los niños al interior de la casa. Entonces pensaba esto, la tele y el perro como dos figuras, ¿no? Que permiten pensar lo complejo de ese lugar interior, de ese espacio doméstico como lleno de pequeñas, o como diría Sebastián parafraseando a Sergio Rojas, de violencia de baja intensidad, pero violencia al fin y al cabo. Yo encuentro también como la televisión, como ese espacio donde la familia se proyecta a sí misma, y creo que tal vez para hacer un contexto acá es interesante como mencionar un poco cómo funciona esa televisión para las personas que no han leído el texto. Tenemos acá en esta obra, ¿verdad? Una familia donde los personajes tienen el nombre de sus roles, mamá, hija, hijo, abuela, y pues esta familia siempre está mirando la televisión, y en esta televisión lo que miran es pues la historia de una familia a otra, pero interpretada por ellos mismos, asumiendo roles distintos. O sea, la madre de la obra, por decirlo de alguna forma, es que tiene una estructura ahí compleja, pues va a representar el padre en la televisión y tal. Entonces, me llamaba la atención lo que decías en relación bueno, este espacio, ¿verdad? Es la televisión como ese espacio de contacto con el exterior, pero también donde se desata, digamos, como la violencia interna de la propia familia, ¿no? Que constantemente se está viendo reflejada o se representa a sí misma en esa telenovela que siempre están viendo. Entonces, no sé, eso fue lo que pensé un poco de lo que vos estabas planteando. Y bueno, y tu lectura del perro, ¿verdad? Como que más bien para mí se vuelve, no es una lectura que había considerado un poco del todo, porque obviamente pues yo soy parte del proceso de escritura de alguna manera, aunque sea a la distancia. Y el perro para nosotras más bien empezó a ser también como un sustituto, y pasó algo muy extraño en el proceso de escritura de este texto, es que estábamos hablando de la familia, pero no encontrábamos al padre. No encontrábamos al padre, y el padre no aparecía, y se escribían escenas, y el padre era padre ausente. Y claro, después entendimos que estábamos hablando de la familia latinoamericana, ¿verdad? Y que obviamente también de alguna manera estábamos hablando de nuestras propias familias. Y entonces, pero siempre estuvo presente esa figura más bien del perro, y el perro empezó a entrar como, no sé si recuerdan un poco ya para el final, que hay un monólogo que de la abuela, en la que ella comienza a hablar de ese perro y la llegada de ese perro, y básicamente de lo que está hablando es del padre, ¿no? Un poco, y de la llegada de esa figura paterna, ¿verdad? Que llega ahí, pero que no construye, no aporta, pero se vuelve el eje central. O sea, la familia circula alrededor de este perro que muere, que estamos constantemente, ¿verdad? Como celebrando el luto de este perro. Sin embargo, el perro, digamos, fue como este ente que nunca llegó como a realmente a movilizar y a aportar dentro de este núcleo, dentro de este juego, ¿no? Que a fin de cuentas, o esta estructura, ¿no? Que al fin de cuentas es la familia. Entonces, por ahí va un poco como la relación con ese personaje de perro dentro de esta historia.
El perro de nombre ridículo ese. Porque Fluffy. Fluffy, que es el único perro, él hace de perro, es el único personaje que mantiene también su rol en ambos espacios, el de la televisión y el de la casa, digamos, de la casa en encierro. Dale. Alessandra, ¿quisiera agregar algo? O sea, hay otra cosa que a mí me llamó la atención de este perro, y es súper bonito ahora entender más, es que como también el elemento salvador, ¿no? Ella, la madre, siempre cuando da su veredicto futuro, digamos, en realidad reintroduce constantemente este perro como el que va a aportar la felicidad. Uh-huh. Eso es muy fuerte. Y la otra cosa, yo quedé de verdad, o sea, encuentro que claro, es un matriarcado machista que tiene una cosmovisión de lo femenino de una violencia terrible. A mí me choqueó muchísimo, no quiero hacer spoiler para lo que verán el montaje o la lectura dramatizada en Chile, pero esa parte de la llegada de la regla, no sé cómo se dirá en Costa Rica, y del castigo divino a través en ese momento lo encontré de verdad, a mí me choqueó muchísimo, ¿no? Y por el otro lado, ese padre que no se materializa porque está muerto, en realidad, como tú bien decías, todo da vuelta alrededor de él, del padre, del marido, del abuelo, o sea, lo masculino por omisión es tremendamente presente y tremendamente, digamos, determinante en la cosmovisión de ese grupo familiar. Sí, Alessandra, y hay algo como para nosotras era muy complejo cuando Alejandra llega en este momento de la menstruación, también le decimos regla acá en Costa Rica, y ese texto para nosotras fue como, pero esto es muy complejo, o sea, desde una lectura feminista, ¿qué estás diciendo ahí? ¿No? Y Alejandra tiene eso, ¿no? Un poco en su escritura, que es como no asumir como un lugar muchas veces como, o sea, bueno, uno siempre asume un lugar desde lo que escribe, ¿no? Pero siempre asume como el lugar más incómodo, ¿no? Porque nos pone en el centro, no nos pone como, no hace el cuestionamiento, ¿verdad? Como desde un lugar externo en el que podemos hacer la reflexión, sino que nos pone en el centro de toda esa violencia machista y patriarcal que estaba señalando. Y bueno, para nosotras, que es un colectivo de mujeres, pues es como a veces, ¿verdad? Como difícil encontrarnos o ubicarnos, ¿verdad? Ante este lugar, pero al final de cuentas como que también decíamos que de pronto en el teatro lo que nos interesa también es colocar las cosas como suceden y no suceden y las vivimos y ubicar pues al público, los lectores en ese lugar de contradicción, ¿no? Para después generar como reflexiones quizás un poco más amplias o por lo menos la experiencia de habitar esa contradicción también dentro de lo discursivo. Yo lo encontré, cuando digo choqueante, lo encontré extremadamente interesante, ¿no? Porque Sí. Además es una descripción que gatilla imágenes extremadamente concretas y brutales. Uh-huh. Y claro, lo encontré genial. Choqueante, violento, uh-huh. pero y es también extremadamente gráfico, que como que da un cuerpo a esa violencia patriarcal o machista, etcétera, y una presencia que por defecto no está en los personajes. Entonces lo encuentro doblemente interesante, ¿no? Uh-huh. Y que para nosotras como mujeres, pues cuando leemos esto o lo vemos interpretado, pues lo entendemos porque es algo que vivimos y habita nuestros cuerpos y son unas imágenes horribles, terroríficas, pero hay una verdad innegable en la experiencia, por lo menos en nuestra experiencia como mujeres, en este contexto también latinoamericano, centroamericano,
absolutamente machista y absolutamente violento. Mm. Me recordó esto último, estaban conversando un texto del que hablamos el año pasado, de hecho, de Sivan Ben Yishai se llama. Amor, era una reescritura de la figura de Popeye, ¿no? Y Olivia. Sí. Y ahí Sí, está, me lo recuerdo. ahí está presente también esto que uno podría pensar que es súper gráfico, explícito, choqueante, violento, etcétera, desde el lado de lo femenino. En una escritura que podríamos pensar que no tiene concesiones como de corrección política. En un contexto donde podría ser muy fácil recalar en un espacio de corrección política y hacer un teatro políticamente correcto con ciertos enunciados, ¿no? Evitando ciertas incomodidades, imágenes más desagradables, etc. Me acordé de eso y aparte quería hablar a propósito de esta figura del padre ausente. Porque, corrígeme Alessandra si me equivoco, en este texto que se llama Madre es un diálogo entre hijo-madre y nuevamente el padre no está, ¿no? No, no. Eh, ¿Cómo lees tú eso a propósito ahora ya no de la figura solo de la madre, sino también la ausencia del padre, ¿no? Que pensábamos que algo... Claro, es interesante lo que tú planteas, porque ahora hay que decir algo, está este díptico poético, etcétera, etcétera, está claramente en términos metafóricos de madre tierra y humanidad, pero eso no implica que no sea muy interesante porque escoge el hijo la madre tierra, ¿no? A nivel simbólico también. No deja de ser interesante y también está retratada la incapacidad que claro, no sé por qué, bueno, probablemente porque mi familia está acá, porque creo que esa incapacidad de comunicar realmente entre generaciones, especialmente, digamos, mi generación que está entrando en el adultez mayor teniendo padre vivo, entonces uno empieza a ver en las calles, no te digo una abuelita cuidando a otra abuelita, pero poco falta, que es un temazo grande, ¿no? Es un temazo grande, pero no es, digamos, el tema de esta obra. Yo creo que la ausencia del padre, porque de repente habría que en la dinámica, digamos, madre como madre tierra e hijo como humanidad, faltaría la tríada con un Dios creador, ¿no? Que creo que escapaba por completo el propósito del autor y digamos, de esta creación colectiva, ¿no? Pero no deja de ser igual un excelente cuestionamiento en el minuto en que se plantea también como la incapacidad de escucharse entre generaciones, ¿no? Sí, sí. Qué interesante, porque quizás como a la luz también de la lectura de ambos textos y que, ¿verdad?, vinculados con la cuestión de la familia, para mí esta lectura, que por supuesto tiene mucho sentido, que plantea Alessandra en relación a la madre tierra, ¿verdad?, y la humanidad. Yo sí hago una lectura de madre también en términos de ese vínculo, madre-hijo, ¿verdad? Y me parecía como muy interesante la crudeza en la que o la forma en la que se desmonta ese vínculo, ¿verdad? Que de alguna forma lo tenemos idealizado y organizado desde ciertos roles específicos, digamos, como de ciertas actitudes que se debiesen tomar, y me parecía como muy interesante cómo había sido como desmontado o abordado por el autor. Ahora que Alessandra lo plantea como más desde este lugar vinculado con la madre, ¿verdad? Como es la tierra y pues y la humanidad, pues adquiere para mí también como otra lectura como mucho más interesante. Y estaba pensando como que es este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? De pronto como tratando de encontrarnos con estos textos y
y vincularlos que, que es bien, que es bien interesante, ¿no? Y como valioso porque un, ¿verdad? O sea, como lo que también un texto nos puede regalar para hablar del otro, no sé Sí, si ahí como que me perdí un poco, sí, pero sí. Uh-huh. sí. Perdón, sumándome un poco a lo que dice Aicha, no es menor, porque justo es un pensamiento en voz alta, ¿no? No es menor la temática de la incomunicación o incapacidad de comunicarse en ambos textos. O sea, en el caso italiano, el autor-director hace que los dos personajes finalmente, no siempre, pero sí hablen literalmente en dos idiomas distintos. Al ocupar el dialecto romagnolo en la madre tierra, ¿no? El origen, que son, yo probablemente romagnolo no lo entiendo si escucho, entonces pone, o sea, grafica a tal punto la incapacidad de comunicarse, esa desarticulación que mencionaba Aicha, de una forma muy concreta, poniendo dos idiomas distintos. Y por el otro lado, esa misma incapacidad de incomunicarse, yo la siento muy patente en toda Happy Family. O sea, da la sensación que son entidades singular, encerradas en un lugar y que en realidad hasta llegan a no tener códigos en común. A mí eso también me impactó mucho, ¿no? La abuela tiene claramente códigos y una cosmovisión completamente distinta de la hija, y como si hubiesen pasado no un salto de generación, sino hubiesen pasado varias generaciones de por medio, ¿no? Y además se introduce un código externo algo que como un invasor, pero que se transforma en una pieza más de la casa. O sea, la capa de lecturas que tiene ese texto son impresionantes, pero a mi humilde parecer, el tema de la incapacidad, aunque estén encerrados en un mismo lugar físico, de una real comunicación entre estos personajes es abismante. Sí. Estaba pensando que eso mismo también es una de las condiciones de Chile, ¿no? Seguramente lo notamos, lo notaremos en dramaturgias distintas. O sea, la incomunicación pareciera ser un tópico transnacional, podríamos decir, al que podríamos darle una vuelta. Nos estamos acercando hacia el final. Entonces, no sé, ¿te parece, Iván, si es que hacemos como un segundito de micrófono libre? Sí, como cosas que quedaran pendientes en el tintero. Me parece. Que podamos mencionar y luego de eso cerramos, porque si no nos vamos a pasar y nos van a censurar, porque aquí censuran. No, mentira. No sé, ¿quieren partir ustedes? Aisha, Alessandra, después Iván. Creo que nosotras dos nos hemos tomado bastante el micrófono abierto. Creo que sería interesante que ustedes perdonen. Ya, invirtámoslo. Yo tengo una cosita ahí que se me quedó en el tintero de lo que estabas diciendo no en la última intervención, Alessandra, sino en la anterior, respecto de que si esto es la metáfora de la humanidad, ¿cierto? Y la Tierra, no hay que olvidar, a propósito de lo que se venía conversando antes, que la humanidad son los hombres, ¿no? Es decir, la crítica feminista al humanismo o a la propia idea de derechos humanos tiene que ver con el levantamiento, ¿no?, de una figura de esa humanidad y que siempre es hombre y siempre blanco, ¿no? Entonces, esa carga de la que tú hablabas en términos metafóricos, creo que opera también desde ahí, ¿no? Que es el hijo, ¿no? Y el hijo es todos los hombres, no la hija. Eso, solamente se me había quedado ahí pendiente. Wow. Y a mí se me quedó una cosa pendiente que encuentro es que es la desolación que hay en ambos textos. Y es temazo, ¿no? Porque yo a veces siento, o sea, porque pese a todo lo, digamos, esperanzador que, por ejemplo, ha sido el proceso de los últimos años en Chile,
la sensación a nivel global de un momento de desolación de la humanidad es muy fuerte. Y la desolación está clarita en los dos textos. Y está también muy en primer plano en el teatro, especialmente en el teatro entendido como diálogo con los contextos y con los acontecimientos, etcétera, ¿no? Y ahí hay no sé, yo a veces me pregunto cómo relacionarnos con ese estado de desolación y desde qué lugar se hace cargo el teatro de ir ese pasito más adelante del estado de desolación que estamos viviendo en este presente. Sí. Es muy claro como en estos últimos años la distopía ha sido una clave una clave medio cínica también, ¿no? Del teatro, que declara, nombra la posibilidad o sea, la imposibilidad de un futuro, y parece ser que estamos como un poquito en deuda, ¿no? De ir generando imaginarios que permitan pensar un futuro. Que es desolación y desilusión. Van como juntas, ¿no? Justo estábamos leyendo en el off, antes de empezar esta entrevista, otra entrevista a Sergio Rojas, que ha sido maestro de Iván y mío, y en la entrevista él dice, ¿no?, que vivimos unas democracias que hoy tienen más pasado que futuro. Como que ese fuera el sentimiento de época. Ese es mi comentario para cerrar. No, pero ¿sabe qué? Lo que plantean ustedes, o sea, sería entrar en un temazo enorme en relación al rol de la cultura, del teatro, de las artes, etcétera, pero es como que de repente, no sé, de nuevo, pensamiento en voz alta, que no es, digamos, ni siquiera pensado conmigo misma, pero la sensación que si si siempre el teatro, las artes o la cultura habían logrado en el bien como en el mal estar un pasito adelantado, ahora estamos atrapados. Estamos encerrados. Desolador. Por lo menos la sensación, no te hablo de Italia, donde claro, no conozco también o sea, de lo que está proponiendo y lo que se está viendo en el teatro que se hace cargo, es tan desolador o más desolador de la realidad. Entonces, no sé, ahí tenemos una pregunta enorme, ¿eh? Sí. Sí. Hay tráfico, pero no va a ninguna parte, dice un crítico cultural británico. Como esa sensación, ¿no? Hay tráfico, pero no va a ninguna parte. Bueno, tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Aisha, Alessandra, muchas gracias por haber participado con nosotros aquí en este cuarto conversatorio. Salieron varias cositas, ¿eh? Funcionó bien esto de poder cruzar textos, contextos, continentes, etc. Iván, despídase. Despídase, pues, hijo. Chao. Gracias. Eso. No sé, alguna cosita más que quieran decir al cierre. Por mi parte, muchas gracias, como les decía. Y bueno, ahora quedamos conectados para futuro, para cuestiones que puedan ir sucediendo. Sí, bueno. Muchas cosas. Ese es mi audio. Que sucedan muchas cosas entre nosotros, que gracias a esta invitación nos conocimos, que sucedan muchas cosas, por donde tengan que suceder, pero que sucedan, para sacudirnos, ¿no? Esta desolación y desilusión. Yo creo que hay que tomar carta en el asunto de una u otra forma y dialogar. Dialogar. Así que muchísimas gracias. Espero abrazarlo pronto en vivo, en directo en Chile y ojalá se le Eso. Bueno, yo quisiera también como agradecer la invitación y principalmente como el espacio de diálogo y tener la posibilidad como de leer este otro texto de Italia y tener como este espacio de intercambio. Muy interesante, también pensaba como, me emociona un poco pensar ese encuentro en el que lamentablemente no voy a estar presente, pero me emociona pensar en los montajes también, en las propuestas escénicas que
que van a suceder a partir de estos dos textos que plantean como lenguajes muy sugerentes, ¿no? Para la escena, y que como creadora escénica pues me emocionaría saber qué va a pasar con Happy Family, por supuesto, que es una obra muy querida, muy cercana al corazón, y con Madre también, que ya hace o sea, que hay un planteamiento estético muy particular, ¿no? Que se plantea desde el autor y de cómo va a resultar pues en la escena, y eso, muchas gracias por este espacio, y un placer, Alessandra, y un placer ustedes también. Muchas gracias a ustedes. Vamos cerrando así entonces este cuarto conversatorio en el marco de la Rebelión de las Voces y el Encuentro de Dramaturgia Latinoamericana y Europea Contemporánea en esta versión 2022. Gente del futuro, porque la gente del futuro que nos está escuchando ya votó en el plebiscito. Uy, ya. El futuro sabrá más que nosotros en este momento. Déjame ahí nomás. Ya, que estén muy bien. Un abrazo. Nos vemos. Chau. Chau.